en las remotas estepas del norte, donde los vientos helados y las tierras inexploradas parecían esconder secretos antiguos, un pueblo desconocido se levantó con la fuerza de los dioses. ¿Quiénes eran los manchúes? ¿Cómo lograron conquistar el vasto imperio de los Ming y dominar China durante más de 3 siglos? Pero la historia de los manchúes no solo es la de una guerra y una victoria, sino también la de un conflicto cultural sin fin. ¿Cómo pudieron los gobernantes manchúes ganarse el respeto de un pueblo Han que los veía como extranjeros? ¿Qué secretos ocultos revelan las tensiones entre estos dos pueblos? ¿Y qué papel jugó el mandato del cielo en su legitimidad imperial? Acompáñanos en un viaje fascinante donde el poder, la identidad y la resistencia se mezclan en una historia épica que cambió para siempre el destino de China. ¿Estás listo para adentrarte en este misterio ancestral? Los manchúes, pueblo nacido de la tierra y del viento, cuyas huellas aún recorren el alma de Asia, eran un pueblo errante, hijos de las vastas y gélidas llanuras de Manchuria. Sus nombres, como ecos de los tiempos antiguos, se levantaron en medio del fragor de la guerra y la lucha por la supervivencia. Eran, en su origen, no una nación unificada, sino un conjunto de tribus dispersas, gobernadas por jefes audaces y luchadores infatigables. Pero en el curso de los años, como el hierro bajo el yunque, el destino los forjó en una espada de acero, cuyo filo conquistó tierras, corazones y mentes. De la noche más oscura de su existencia nómada, surgió un líder destinado a hacer resonar su nombre en los ecos del tiempo. Nurazi, el primero entre ellos, quien bajo su mano férrea unió a los hombres dispersos, levantándolos del polvo y dándoles un propósito común. Ah, qué insondable misterio es el destino. Como un río que se bifurca en 1000 corrientes, a veces parece guiarnos hacia alturas gloriosas, otras veces hacia abismos profundos. ¿Qué somos, sino marionetas movidas por las manos invisibles del tiempo? ¿Qué somos, sino sombras que danzan bajo la luz de la luna, fugaces y efímeras? La historia de los manchúes es, de alguna manera, la historia de todos nosotros. Una fábula de ascendencia y caída, de luces cegadoras y oscuridades profundas. Con su ascenso, los manchúes nos enseñan una lección eterna: que el destino no es un río fijo, sino un torrente que cambia con cada acción, con cada decisión. Como un corcel salvaje, el destino puede ser encauzado por los que tienen el valor de dominarlo. Pero, oh, cuán efímero es el dominio de la grandeza. Pues si de la nada surge el poder, también de él puede brotar la ruina, como la marea que arrastra lo que antes fue un reino próspero. Así, el viento que llevó a los manchúes al trono también soplaba con furia su caída, recordándonos que el ciclo de la historia es eterno, el ascenso, la gloria y el inevitable ocaso. De las heladas tierras del norte, donde el viento rugía como el lamento de los dioses, nació una dinastía que cambiaría el rostro del mundo. Oh, qué gloriosa empresa fue la de Nurhaci, quien con su mano de hierro unió a las tribus disgregadas de su gente y fundó lo que habría de ser el imperio más vasto de Asia. Era como si, de entre las sombras, un nuevo sol surgiera para bañar la tierra con su luz. En el año 1616, cuando el hielo aún abrazaba las montañas, Nurhaci proclamó el nacimiento de una nueva era y con ello fundó la dinastía Qing. Oh, que resuene en los anales de la historia. Un pueblo nómada, destinado a caminar a través de las nieblas del olvido, había elevado sus ojos hacia la grandeza, tomando el manto del poder imperial. Qué irónico es el destino. Pues un pueblo que vivió por siglos como sombras errantes, ahora reinaba sobre la civilización más antigua y sabia de todas, la China.
En tiempos de antaño, las estepas de Manchuria eran testigos del andar solitario de las tribus manchúes. Oh, tierras vastas, desoladas y misteriosas. Eran pueblos humildes, vagabundos del viento, que cazaban y guerreaban por sobrevivir, bajo cielos tan grises como el acero, donde la guerra no era una opción, sino una necesidad. Allí, entre los ecos de las montañas, los manchúes tejieron sus sueños y forjaron su destino. En la fragua de sus orígenes, nacieron guerreros, pero también nacieron los primeros signos de unidad. Aunque divididos por clanes y familias, sentían la llamada de algo mayor que el individualismo tribal. La llamada a unirse, a ser más que simples cazadores, más que simples pastores. Su destino, no escrito aún, aguardaba la mano de un líder capaz de guiarlos. Y fue en el seno de estas tierras gélidas que Nurhaci, con la astucia de un lobo y la firmeza de un roble, comenzó a sembrar las semillas de un imperio. La historia de los manchúes no es simplemente la historia de un pueblo que se levantó, sino la de un pueblo que evolucionó, se transformó y, con el tiempo, trascendió su naturaleza nómada, abrazando la vida sedentaria de los gobernantes, los estrategas, los emperadores. Y he aquí, oh noble audiencia, el tránsito más grandioso de todos, de guerreros errantes a una fuerza unificada que no solo conquistó tierras, sino que conquistó corazones. Los manchúes, en su ascensión, no fueron meros hombres de guerra, sino alquimistas del destino. De la mezcla de diversas tribus, con la sabiduría de la guerra y la astucia de los diplomáticos, crearon una fuerza invencible, como el viento que barre la llanura, arrasando con todo lo que se encuentra en su camino. De la división surgió la unidad, como una espada forjada por un herrero hábil y decidido. Los manchúes, nómadas por naturaleza, aprendieron de los pueblos que conquistaron, tomaron lo mejor de las civilizaciones chinas y mongolas, y con ello moldearon un ejército que, aunque fiel a su origen guerrero, no conocía fronteras. De la voluntad inquebrantable de su gente, de sus luchas, nacieron los cimientos de un imperio que, a su vez, marcaría el destino de millones. La historia de la caída de los Ming es como una gran tragedia. Durante siglos, la dinastía Ming fue una de las más poderosas y prósperas de China. Sus emperadores, grandes y sabios, hicieron que el imperio brillara como una estrella en el cielo. Pero, como todo imperio que alguna vez se cree eterno, la decadencia comenzó a asomar. El gobierno de los Ming se volvió corrupto, las rebeliones crecieron en su interior, y las intrigas palaciegas se apoderaron de sus cortes. En este escenario de caos, los manchúes, un pueblo guerrero del norte, vieron una oportunidad. Unidos por su ambición de conquistar, comenzaron a marchar hacia el sur, con la mirada fija en el trono de Beijing. Y aquí, la gran pregunta surge: ¿cómo un pueblo nómada, casi desconocido, logró acabar con la poderosa dinastía Ming? La respuesta no es sencilla, pero la ambición fue sin duda el motor de todo. La batalla por el poder entre los manchúes y los Ming fue una lucha épica, llena de giros inesperados. Los Ming, aunque debilitados, todavía mantenían el control de gran parte del imperio. Pero los manchúes, liderados por Nurhaci y luego por su hijo Hontaiji, no estaban dispuestos a rendirse. Con su ejército bien entrenado y su astucia en la guerra, comenzaron a expandirse, aprovechando las divisiones dentro de China. En las sombras, el pueblo chino sufría bajo la opresión de una dinastía agotada, mientras los manchúes, cada vez más poderosos, avanzaban sin descanso. Los Ming al principio subestimaron la amenaza, pero cuando los manchúes empezaron a ganar batallas clave,
La lucha se intensificó. No solo era una guerra de ejércitos, sino también de traiciones y alianzas secretas. El ambiente estaba cargado de tensión, y todo parecía indicar que la gran dinastía que había gobernado China por siglos estaba al borde de la destrucción. El colapso de los Ming fue algo mucho más complejo que una simple invasión. Mientras los manchúes avanzaban, la dinastía Ming ya estaba desmoronándose por dentro. Durante años, los campesinos habían sufrido bajo altos impuestos y malas cosechas, y las rebeliones populares se estaban expandiendo por todo el imperio. La más famosa fue la rebelión de Li Zichen, quien se levantó contra los Ming con un ejército de campesinos furiosos. En medio de esta rebelión interna, los manchúes vieron su oportunidad. Con un ejército disciplinado y astuto, comenzaron a tejer alianzas con los traidores dentro de la propia corte Ming. Los Ming, atrapados en su propio colapso, no pudieron evitar que los manchúes tomaran Beijing en 1644, y el último emperador Ming, Chongzhen, se suicidó, sellando el destino de su dinastía. El hijo de Hong Taixi, Shunxi, fue quien finalmente se coronó como emperador, dando comienzo a la dinastía Qing. El pueblo manchú, que había comenzado como guerreros nómadas, ahora gobernaba el vasto imperio chino. Fue un cambio de poder tremendo, el fin de una era y el comienzo de otra. La historia de la caída de los Ming y el ascenso de los manchúes es una lección sobre la naturaleza del poder y la ambición. Los Ming llegaron al poder por la fuerza, pero a medida que la dinastía crecía, comenzaron a olvidar lo que los había llevado al poder: la unidad del pueblo y la justicia. Se entregaron a la corrupción y a los lujos del trono, mientras el pueblo sufría. El resultado fue inevitable. El poder se les escapó de las manos. Por otro lado, los manchúes fueron un pueblo ambicioso, pero su ascenso no fue solo por su destreza militar. Los manchúes fueron hábiles al entender las debilidades de sus enemigos y al aprovechar las oportunidades que les ofrecía el caos. Fueron rápidos para adaptarse, formar alianzas y, sobre todo, mantener una visión clara de su objetivo: tomar el poder. La historia nos muestra que el poder, aunque glorioso, siempre es frágil. Puede ser arrebatado por una fuerza más fuerte, o incluso por las traiciones internas. La ambición puede ser una espada de doble filo. Mientras que los manchúes utilizaron su ambición para conquistar, también fueron consumidos por ella una vez que llegaron a la cima. Como todos los imperios, el suyo, aunque grandioso, también tenía su fecha de caducidad. La historia de la dinastía Qing está profundamente marcada por el conflicto cultural entre los gobernantes manchúes y la vasta mayoría de la población china, los Han. Una división que fue mucho más allá de las diferencias físicas o políticas, abarcando el alma misma de la nación. Esta división, esta lucha entre los forasteros del norte y los hijos de la antigua civilización china, comenzó en el mismo momento en que los manchúes cruzaron las murallas del imperio Ming, y se prolongó durante los casi 3 siglos que duró la dinastía Qing. A pesar de que los manchúes dominarían el trono imperial durante todo este tiempo, las tensiones entre ellos y los Han fueron una constante, pues aunque compartían un territorio, sus corazones y mentes parecían estar separados por un abismo cultural y racial. La llegada de los manchúes al poder, en la segunda mitad del siglo XVII, marcó el fin de la dinastía Ming, un régimen profundamente Han en su cultura, religión y forma de gobierno. Los manchúes, a pesar de su habilidad militar y estratégica, no fueron bien recibidos por la mayoría de la población. A pesar de que los emperadores Qing hicieron esfuerzos por ganar la legitimidad,
Las tensiones de origen étnico y cultural nunca desaparecieron por completo. Mientras que los emperadores Qing se enfrentaban a revueltas y resistencias, el pueblo Han les veía como intrusos, como una dinastía extranjera que ocupaba el trono legítimo de los descendientes del emperador amarillo. Los manchúes, como gobernantes de un imperio vasto y diverso, sabían que la resistencia popular era inevitable y que para perdurar necesitaban ganarse la confianza de los pueblos que gobernaban. Por ello, el proceso de sinicización se convirtió en una parte fundamental de su estrategia. Desde sus primeros años en el poder, los emperadores Qing adoptaron y promovieron costumbres chinas, buscando integrar, al menos superficialmente, las culturas del pueblo Han en el gobierno manchú. La sinicización no fue solo una cuestión de vestir ropas tradicionales chinas o aprender el mandarín, sino que se extendió al campo de la filosofía, la religión y la organización social. Confucianismo, el pilar moral de la civilización china, fue abrazado por los Qing como una manera de reforzar su legitimidad. Los emperadores manchúes comenzaron a presentarse como los herederos legítimos del mandato del cielo, ese principio divino que confería autoridad celestial a aquellos que gobernaban con sabiduría y virtud. Sin embargo, no obstante las apariencias, los manchúes nunca dejaron de verse a sí mismos como una dinastía extranjera, y la cultura manchú siguió siendo una piedra angular de su identidad, aunque a menudo estaba en tensión con las expectativas de la sociedad Han. En los días dorados del Imperio Qing, el mundo vio cómo un reino, forjado en la fragorosa batalla y la determinación de los manchúes, se alzaba como una tierra de infinita diversidad, un reino de 1000 culturas. Alzándose como el fénix sobre las cenizas de los Ming, los Qing trajeron consigo una era de prosperidad, una que no solo se midió en vastos territorios, sino en la mezcla de pueblos, costumbres, lenguas y creencias que florecieron bajo su manto. El imperio Qing, como una pradera vasta que se extiende hasta donde la vista no alcanza, abarcó desde las tierras heladas del Tíbet hasta las estepas mongolas, desde las montañas nevadas de Manchuria hasta las aguas cálidas del Pacífico. En cada rincón, una rica paleta de culturas coexistía, entrelazándose en un tapiz de historia. Los Han, los mongoles, los manchúes, los tibetanos y más pueblos se unieron bajo un solo estandarte, forjando una identidad única, como una sinfonía compuesta de múltiples notas, cada una resonando con su propia melodía, pero todas tocadas en armonía. Este reino, vasto y complejo, no solo dominaba tierras, sino también almas. Los Qing no fueron solo conquistadores, fueron los custodios de una cultura milenaria, que supieron integrar y valorar las tradiciones de aquellos a quienes gobernaban, creando un imperio que se extendió más allá de sus fronteras, influyendo en toda Asia. La dinastía Qing no fue simplemente un régimen que gobernó China. Fue una entidad que extendió su voluntad más allá de las murallas de la Gran Muralla China, y cuya influencia se sintió en cada rincón de Asia. Los emperadores Qing, en su grandeza, forjaron alianzas y expandieron su poder, transformándose en una de las fuerzas más imponentes del continente. En su época dorada, los emperadores Kangxi y Qianlong fueron faros de luz en un mundo convulso, dirigiendo el destino de una nación y dejando su impronta en todo el continente. Bajo el emperador Kangxi, un joven príncipe que se alzó sobre los desafíos de su juventud con la fuerza de un río, el imperio alcanzó su cúspide. Con astucia y destreza, consolidó las tierras de Mongolia y extendió la influencia Qing hasta las áridas estepas de Asia Central, llevando la gran cultura china
a esos confines lejanos. Sin embargo, su mano también fue firme sobre los tibetanos, quienes, aunque viviendo en los altos valles del Himalaya, se vieron atados por la fuerza política de Beijing. Mientras tanto, al oeste, la nación rusa, con sus ambiciones expansionistas, tocaba las puertas del vasto imperio. Un delicado baile de diplomacia y confrontación se tejió entre Rusia y los Qing. La paz se forjó entre estos dos gigantes, mientras los Qing se aseguraban de mantener el equilibrio, protegiendo las fronteras de su dominio. El imperio Qing, en su sabiduría, comprendió que las batallas no solo se ganan en el campo de guerra, sino también en el arte de la diplomacia. El imperio Qing, grande y majestuoso, fue también un crisol donde diversas culturas se entrelazaron, desde el Tíbet hasta Mongolia, desde el desierto de Gobi hasta las montañas Altai. El imperio fue una serie de paisajes de infinitos colores, donde cada pueblo aportaba su riqueza, su arte, su pensamiento. Con los mongoles, los Qing mantenían una relación de respeto y subordinación. Los mongoles, un pueblo feroz y guerrero, habrían sido en su momento los señores de gran parte de Asia, pero bajo el yugo de los Qing aceptaron su lugar dentro de una vasta maquinaria que los unió, aunque no sin resistencia, a la órbita del poder imperial. Los emperadores Qing supieron utilizar su astucia, manteniendo una apariencia de respeto hacia la nobleza mongola, mientras aseguraban su control mediante alianzas y concesiones. Así, en su corte y ejército, los mongoles jugaron un papel crucial, pues aunque absorbidos por el imperio, no perdieron su identidad. Hacia el norte, el imperio ruso se acercaba con su expansión. A través de los vastos territorios siberianos, los rusos miraban con codicia las fronteras del imperio Qing. Pero fue en la diplomacia donde los Qing brillaron con fuerza, logrando acuerdos que garantizaron la paz, mientras mantenían el control sobre sus dominios. Las tensiones no desaparecieron, pero el imperio Qing, con la astucia de su liderazgo, logró mantenerse firme y proteger sus tierras. Así, el imperio Qing no solo gobernó a través de las armas, sino también mediante una política de entendimiento y conciliación con los pueblos que lo rodeaban, creando un equilibrio frágil, pero duradero, entre las distintas culturas, como un rey que, con sabiduría, sabe cuándo pelear y cuándo negociar. Y en el corazón de este vasto imperio, la administración Qing no solo se centró en la conquista, sino también en la iluminación. Bajo su liderazgo, China floreció en una era de esplendor cultural que rivalizó con cualquier otra de la historia. En las artes, los Qing marcaron un renacimiento, fomentando una increíble producción de pintura, poesía, cerámica y caligrafía. Las cortes Qing patrocinaron a artistas y literatos, creando una atmósfera en la que las artes no solo prosperaron, sino que fueron elevadas a la categoría de lo divino. En el campo de la filosofía, el confucianismo se convirtió en el eje sobre el que se sostenía el orden del imperio. Los emperadores Qing, aunque manchúes de nacimiento, abrazaron las enseñanzas de Confucio, utilizando su sabiduría para cimentar su poder y consolidar la paz en un imperio diverso. A través de la educación imperial y la promoción de los exámenes nacionales, fomentaron una clase gobernante educada y capaz que se veía a sí misma como los guardianes de una tradición de miles de años. Pero, quizás lo más fascinante de la era Qing fue su apertura hacia la ciencia. Los emperadores Qing no solo mantuvieron un gobierno tradicional, sino que también buscaron incorporar el conocimiento del mundo exterior, especialmente de Europa. Los jesuitas que llegaron a China durante este periodo
trajeron consigo los avances científicos y matemáticos de Occidente, y los Qing, con sabiduría, adoptaron muchas de estas innovaciones, permitiendo que el imperio no solo se defendiera, sino que prosperara en un mundo cambiante. Como todo imperio que ha alcanzado la cúspide de su grandeza, el imperio Qing no estuvo exento de la sombra inevitable de la decadencia. El gran reino de 1000 culturas, que una vez gobernó vastas tierras y reunió en su seno una diversidad sin igual, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la opresión, la injusticia y la desconexión con las nuevas fuerzas que surgían tanto dentro como fuera de sus fronteras. Así, llegó el tiempo de la rebelión, el tiempo en que los pueblos, agotados por siglos de control imperial, se alzaron en protesta, desafiando la vieja orden con el rugir de su furia. La historia de la caída del imperio Qing no es solo una historia de batallas y rebeliones. Es la tragedia de un imperio que ya no podía adaptarse a los tiempos cambiantes, un imperio que, en su cegada autoridad, ignoró el despertar de nuevas ideas que transformaban el mundo. La rebelión Taiping, la más destructiva de todas, no fue solo una revuelta, sino una respuesta de los pueblos al sufrimiento, a la pobreza y a la falta de esperanza bajo un régimen incapaz de atender sus necesidades. Las rebeliones en el imperio Qing no fueron simples insurrecciones. Fueron el reflejo de un pueblo que ya no podía soportar la carga de un gobierno cada vez más distante y ajeno a sus penurias. En los campos, las ciudades y las montañas de China, el sufrimiento del pueblo creció hasta convertirse en un clamor que no podía silenciarse. La rebelión Taiping, 1850-1864, dirigida por Hong Xiuquan, un hombre que se proclamaba hermano menor de Jesucristo, fue el grito de un pueblo oprimido, cansado de la corrupción y la incompetencia de la corte Qing. Sus seguidores, movidos por el fervor religioso y la desesperación, buscaron derrocar un sistema que, en su opinión, había abandonado a los más humildes. A la par, el movimiento reformista fue ganando terreno. Las ideologías modernizadoras de Occidente llegaron como vientos frescos, trayendo consigo las semillas de lo nuevo, lo radical. El confucianismo, que había sido la base del imperio, ahora parecía anacrónico, incapaz de enfrentar los retos del nuevo mundo. Los primeros vestigios del nacionalismo chino comenzaron a germinar, y con ellos, la llamada a una China unificada, fuerte, libre de las cadenas de la dinastía Qing. Mientras tanto, los intereses extranjeros comenzaban a moldear el destino de la nación. Las guerras del opio, con sus tratados desiguales, despojaron a China de partes de su soberanía, mientras el gobierno Qing, cada vez más impotente, cedía ante las presiones de Inglaterra, Francia y otras potencias occidentales. Hong Kong, Macao y otros territorios se convirtieron en colonias extranjeras, y la humillación fue un recordatorio constante de la fragilidad de la antigua gloria imperial. ¿Qué fue lo que finalmente quebró la majestuosa armadura del imperio Qing? No fue un solo factor, sino una conjunción de elementos que socavaron las bases del imperio hasta su colapso final. En primer lugar, la corrupción interna. La dinastía Qing, que había alcanzado la grandeza gracias a la astucia de sus primeros emperadores, como Kangxi y Qianlong, fue lentamente corrompiéndose. El sistema de nobleza que una vez sirvió a los intereses del imperio se convirtió en una red de favores y corrupciones. Los oficiales imperiales, lejos de servir al pueblo, acumulaban riquezas y poder a expensas de los más débiles. Las reformas necesarias nunca llegaron, y el pueblo se vio atrapado entre las garras de la opresión. En segundo lugar, la incapacidad del gobierno Qing para enfrentar los retos del mundo moderno.
Mientras las potencias extranjeras innovaban en la ciencia, el comercio y la política, China permanecía atrapada en viejas tradiciones que, aunque gloriosas en su tiempo, ya no eran suficientes para competir en el escenario global. La revolución industrial pasó por alto las murallas de la ciudad prohibida, y mientras el mundo avanzaba hacia la modernidad, China se quedaba atrás, anclada en un pasado que ya no existía. Además, el auge de nuevas ideologías que llamaban al cambio y a la reforma encontró un terreno fértil. Movimientos como los reformistas y los nacionalistas desafiaron el sistema feudal y la ideología confuciana que mantenía unido el imperio. Sun Yat-sen, la figura central de la Revolución de 1911, supo aprovechar el descontento popular y la necesidad de una nueva China. El imperio, incapaz de adaptarse, se desplomó ante la creciente ola de cambio. La caída del imperio Qing es una lección que el mundo ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Ningún imperio, por grande que sea, puede escapar al destino de su propia decadencia. Los imperios nacen, crecen y caen, como los ríos que, después de recorrer un largo trayecto, se disipan en el mar. El imperio romano sucumbió ante sus propias contradicciones. El imperio otomano se desintegró por su incapacidad para adaptarse. Y el imperio Qing, con su gloria y su grandeza, también enfrentó el mismo destino. El ciclo de alzas y caídas es inevitable. Los imperios se levantan con el entusiasmo de un pueblo unido, de un líder visionario. Pero, con el tiempo, la fatiga, la corrupción y la incapacidad para renovarse los llevan al colapso. El imperio Qing, que alguna vez dominó Asia, terminó su reinado en la oscuridad de la insurrección y la humillación ante un pueblo que ya no creía en el viejo orden. Y sin embargo, la caída no es siempre el final. Como en toda tragedia, de las cenizas de un imperio caído pueden surgir nuevas ideas, nuevas naciones, nuevas esperanzas. La China moderna, que emerge tras la Revolución de 1911, es el resurgir de un antiguo imperio, transformado, adaptado y renovado. Así como la fénix renace de sus propias cenizas, las naciones también se reinventa, forjando un nuevo camino tras el final de un ciclo. Oh, como los vientos del destino soplaron de las vastas estepas del norte, trayendo consigo una ola de cambio que transformaría para siempre las tierras de la antigua China. Los manchúes, aquellos descendientes de los nómadas de las frías estepas, llegaron a las murallas del imperio con la furia de una tormenta, con el brillo en sus ojos de los guerreros que soñaban con un imperio propio. Pero lo que comenzó como una invasión, un choque de culturas, fue lentamente modelándose en algo más complejo y profundo. Una fusión de mundos que dejaría una huella indeleble en la vasta historia de la China imperial. Los manchúes, al principio, no eran más que los conquistadores, aquellos extranjeros que irrumpieron en las puertas del antiguo reino Han. Pero mientras el tiempo avanzaba y las heridas de la guerra se cerraban, los gobernantes manchúes comenzaron a entender que para perpetuar su poder, debían fusionarse con las tradiciones de la tierra que habían subyugado. La dinastía Qing, que surgió del seno de este mestizaje cultural, se convirtió en un espejo que reflejaba no solo la gloria de los manchúes, sino también la grandeza de las costumbres chinas. En su afán por gobernar a un pueblo que los veía con desconfianza, los emperadores Qing adoptaron las costumbres chinas, no solo por conveniencia, sino por una voluntad de hacer suyo el alma del imperio. Así, los emperadores manchúes abrazaron el confucianismo, esa filosofía que había sido el eje de la moral y la política de China durante siglos. Lo hicieron no como forasteros, sino como estudiantes que se adentraban en los recovecos más profundos de la sabiduría china.
Ellos entendieron que no bastaba con conquistar, sino que había que ser reconocidos como los legítimos herederos del mandato del cielo. Y así, adoptaron las costumbres chinas en su vestir, en sus rituales y en su gobierno. Quizás uno de los legados más perdurables de la influencia manchú sea el qipao, ese vestido que hoy se asocia con la elegancia y el refinamiento de la mujer china. Pero lo que muchos no saben es que este distintivo atuendo tiene su origen en las costumbres manchúes. En los primeros días de la dinastía Qing, las mujeres manchúes eran reconocidas por su qipao, que se caracterizaba por su corte ajustado, sus mangas largas y su cuello alto. Este estilo de vestimenta era un símbolo de su identidad y su distinción. Con el tiempo, el qipao se transformó, influenciado por las tendencias de la corte imperial y más tarde por los gustos occidentales, pero su esencia manchú perduró. Hoy en día, el qipao es una de las piezas más icónicas de la moda china, y su adopción por las mujeres de todas las clases sociales refleja la manera en que los manchúes, aunque conquistadores, trajeron consigo una riqueza cultural que fue aceptada y adaptada por la sociedad china en su totalidad. La dinastía Qing, en su lucha por consolidar su dominio, no solo adoptó las tradiciones políticas y sociales de los Han, sino que también se sumergió profundamente en el arte y la literatura. Durante los siglos XVII y XVIII, los emperadores Qing patrocinaban grandes proyectos artísticos, preservando y promoviendo la rica herencia cultural de China. Uno de los logros más significativos fue la creación de la Siku Quanshu, una monumental enciclopedia que recopilaba el conocimiento literario de China desde tiempos inmemoriales. El emperador Qianlong, uno de los monarcas más prominentes de la dinastía Qing, se convirtió en un mecenas de las artes y las letras, alentando la creación de grandes obras literarias que reflejaban tanto la tradición china como las influencias manchúes. Así, el arte de la pintura, la poesía y la caligrafía, que habían sido las joyas de la cultura Han, florecieron nuevamente bajo el auspicio de los emperadores manchúes. Pero, más allá de la preservación de lo antiguo, los manchúes también trajeron consigo su propia visión artística. A través de la pintura manchú, por ejemplo, se introdujeron nuevos estilos y técnicas que comenzaron a fusionarse con las formas tradicionales chinas. Esta amalgama de culturas no solo enriqueció el arte chino, sino que dejó una marca indeleble en las artes visuales de Asia. Los manchúes, como los yurchen de antaño, descendían de los grandes pueblos nómadas que cabalgaban por las vastas estepas del noreste asiático, donde los vientos fríos del invierno y las lluvias del verano tejían una naturaleza implacable. De estas gentes duras, nacidas bajo cielos enloquecidos, surgieron los guerreros que, con el tiempo, forjarían el reino que sería conocido como la dinastía Qing. Sin embargo, antes de ser conocidos como manchúes, fueron un pueblo en guerra constante con las dinastías chinas, y antes de la grandeza que les esperaría, su vida era un reflejo de lucha por la supervivencia en un mundo salvaje y primitivo. De esta raíz ancestral de guerreros y cazadores, los manchúes surgieron y su destino se entrelazó con la grandeza imperial que posteriormente alcanzaron. Pocas lenguas sobreviven en la historia como la lengua manchú, un eco lejano que recuerda las raíces de un pueblo. Hoy en día, casi extinta, la lengua manchú fue una herramienta vital en el gobierno Qing, no solo como un medio de comunicación entre los gobernantes manchúes, sino también como una forma de preservar su identidad. Al igual que las piedras talladas que aún susurran secretos de civilizaciones perdidas, la lengua manchú sirvió como un vínculo profundo entre los emperadores
y su pueblo. A lo largo de los siglos, a medida que la sinicización de la dinastía avanzaba, el manchú fue languideciendo, absorbido por la inmensidad del mandarín. A pesar de su desaparición en el uso diario, la lengua manchú permanece viva en los textos antiguos y en los suspiros de los antiguos eruditos. El sistema de tributos fue una piedra angular en la diplomacia Jin. Los manchúes, con su sabiduría guerrera y su astucia política, no solo conquistaron tierras, sino que supieron construir un sistema de relaciones internacionales basado en el tributo. Aquellos reinos que se rendían ante el poder del emperador Qing, a menudo sin derramar sangre, ofrecían tributos a cambio de paz y protección. Este sistema, una mezcla de respeto y sometimiento, permitió a la dinastía consolidar su poder sobre vastas regiones sin necesidad de recurrir siempre a la guerra, una estrategia que se prolongó durante siglos y que aseguró la estabilidad del imperio. A través de las frías y desoladas tierras de Manchuria, los manchúes forjaron su resistencia militar no solo en el campo de batalla, sino en las montañas y los valles que bordeaban su imperio. Este terreno agreste y formidable, conocido como los 9 bordes, fue el corazón de la defensa del imperio Jin. Durante siglos, la frontera manchú fue una línea vital de protección contra las incursiones de los pueblos nómadas del norte y las ambiciones expansionistas de los rusos y otros enemigos. La pericia militar manchú, en el manejo de las trenzas de caballería y las tácticas de guerrilla, les permitió defender su territorio con la fiereza de un tigre cazando en las sombras. Aunque la historia suele recordar a los manchúes por su habilidad con el arco y las flechas, pocos saben que este arte no solo era una destreza de guerra, sino un símbolo de su cultura guerrera. Los arqueros manchúes eran conocidos por su precisión mortal, una habilidad que les permitió invadir vastos territorios con gran eficiencia. De hecho, el arco compuesto manchú, fabricado con materiales flexibles y robustos, se convirtió en un arma temida por todos sus enemigos. Los manchúes llevaban consigo este símbolo de su cultura nómada, y el uso del arco en la guerra les permitió pasar a la historia como una de las fuerzas militares más impresionantes de su tiempo. En los primeros años del Imperio Qing, la dinastía no solo fue reconocida por su poder militar, sino también por su gobernanza militarizada. Los emperadores Qing se rodearon de militares leales, organizando el imperio bajo un sistema de banners o estandartes que no solo tenían funciones militares, sino que también gestionaban las tierras y las personas. Este sistema de banners, una estructura compleja de administración, permitió a los manchúes consolidar su control sobre China de manera eficaz. Cada banner representaba un clan o grupo de personas bajo el mando de un líder militar que servía tanto como gobernador como comandante de tropas. Este sistema fue clave para la estabilidad del imperio en sus primeros años, aunque con el tiempo se fue desintegrando debido a las presiones internas. En una época donde los signos de resistencia se tejían a través de gestos simples, los manchúes implantaron una regla que cambiaría la manera en que los chinos se veían a sí mismos: la trenza manchú. Este símbolo de su dominio, una larga trenza atada al cabello de los hombres chinos, era una marca de su sometimiento al poder de la dinastía Qing. Pero en su profundidad, la trenza era también un recordatorio de que el cambio cultural de la época no era solo físico, sino espiritual. Para los manchúes, la trenza representaba la lealtad al emperador y al sistema Qing, pero para los chinos se convirtió en un símbolo de lucha interna y de resistencia cultural. No obstante, con el paso del tiempo, la trenza manchú se fue convirtiendo, irónicamente,
en un símbolo de unidad imperial. El imperio Qing, en su apogeo, no solo unificó China, sino que extendió su poder sobre las vastas llanuras de Mongolia. De guerreros nómadas a soberanos de las estepas, los manchúes consolidaron su dominio sobre Mongolia al someter a los khanes mongoles y alinear sus políticas con las tradiciones manchúes. A través de una mezcla de diplomacia y poder militar, el imperio Qing logró asegurar las vastas fronteras del norte, creando uno de los imperios más extensos de la historia. Los manchúes se convirtieron en los guardianes de la Vía de la Seda, una ruta comercial que conectaba China con Asia Central y más allá. Aunque la dinastía Qing es mayormente conocida por su política confuciana, las raíces religiosas de los manchúes eran más variadas y complejas. El chamanismo fue una de las religiones primarias en las primeras generaciones manchúes. Los chamanes eran figuras esenciales en las tribus manchúes, quienes ejercían gran influencia en la vida espiritual y en las decisiones de los líderes tribales. Sin embargo, con la consolidación del poder Qing, el budismo tibetano ganó una prominencia significativa dentro de la corte imperial, especialmente con los emperadores interesados en las enseñanzas del lamaísmo. La figura del Dalai Lama, aunque distante, fue reconocida por los emperadores Qing como un aliado espiritual, y esto selló el destino del Tíbet dentro del órbita del imperio Qing.